Bueno, soy Jessica Carrocino y en esta oportunidad les voy a hablar sobre el sistema endocrino, particularmente sobre las generalidades. Bien, para poder desarrollar el contenido vamos a utilizar estas preguntas, es decir, vamos a tratar de resolver todas estas preguntas para así entender las generalidades del sistema endocrino. La primera dice qué es el sistema endocrino y sabemos que el sistema endocrino es un conjunto de glándulas y órganos que producen sustancias que actúan en células que están alejadas a nivel del organismo, ¿sí? Y que poseen receptores específicos para que estas sustancias químicas que vienen, ¿sí?, por sangre ejerzan su efecto al unirse a ese receptor, ¿sí? Y la endocrinología es la disciplina científica, ¿sí?, y médica que se ocupa de estudiar, ¿sí?, específicamente las hormonas y aborda de manera multidisciplinaria tanto su función y sus trastornos. Acá vamos a ver la diferencia en lo que decíamos hoy que era en un conjunto, el sistema endocrino era un conjunto de órganos y glándulas, ¿sí? ¿Por qué de órganos y glándulas? Porque va a haber glándulas endocrinas que van a ser las principales, las principales glándulas de este sistema que tienen la función específica de secretar hormonas, ¿sí? Como por ejemplo hipotálamo, hipófisis, glándula pineal, glándulas tiroides, ¿sí?, paratiroides, suprarrenal, la placenta durante el embarazo, por supuesto, los ovarios y los testículos. En cambio, va a haber órganos que tienen como principal función otra y como otra función secundaria o una función secundaria, secretar hormonas. Por ejemplo, el pulmón, el timo, el corazón, los riñones, el intestino, ¿sí?, la piel, tejido adiposo. Entonces esos van a ser para el sistema endocrino órganos secundarios porque estos tienen otra función principal. Y en cuanto al mecanismo de acción de esas hormonas, pueden generar la regulación a distintos niveles, ¿sí? Vamos a decir que las hormonas van a generar un control endocrino, ¿sí?, cuando una vez que se liberan de estos órganos o de estas glándulas, viajan por sangre, ¿sí?, y ejercen su función a distancia, es decir, puede ser que se secrete en el hipotálamo o en la hipófisis o en las tiroides, pero ejerce la función en el músculo o en las gónadas o en otro lugar que está lejos, para lo cual tiene que viajar y distribuirse por el organismo a través de la sangre. Eso entonces va a ser el control endocrino, que sería el gráfico A. Se libera de la glándula y viaja por sangre hasta encontrar su receptor y cumplir su efecto. El siguiente tipo de regulación o de acción que tiene el mecanismo de control que tienen las hormonas puede ser de manera parácrina. Para quiere decir vecino o al lado quiere decir. Entonces, la hormona en este caso es secretada por una célula y va a actuar o va a ejercer su efecto sobre la célula contigua, es decir, sobre su célula vecina, la que está al lado, que debe tener para que cumpla su efecto los receptores específicos para esa hormona. Y la otra forma de control puede ser autócrino. Auto quiere decir sobre sí mismo, entonces la hormona responde, ¿sí?, sobre la propia célula que la secreta, ¿sí?, se regula a sí misma. Para ello también debe tener receptores para la hormona que libera la propia célula, ¿sí? La segunda pregunta dice, ¿qué son las hormonas y qué características tienen? Bien, las hormonas, para empezar, son compuestos químicos, ¿sí? Pueden ser de distinta naturaleza, lo vamos a ver a continuación. Van a estar secretados por ¿quiénes? Por glándulas o por órganos que forman parte del tejido endocrino. Y estas lo secretan en mínimas cantidades, ¿sí? Estas se van a liberar a la circulación o a células vecinas o a actuar sobre sí mismas, como vimos recién, y a través de la sangre van a llegar a distintos tejidos, ¿sí?, que se van a llamar tejidos u órganos diana o tejidos u órganos blanco, que van a estar distantes, lejanos en el sistema, y ahí van a cumplir su unión
van a cumplir su efecto al unirse con un receptor que es específico, ¿sí? Bien, ¿qué funciones puede cumplir una hormona? Todas las funciones del organismo necesitan la acción de alguna hormona, ¿sí? Por ejemplo, el desarrollo del feto y el niño, para el crecimiento de todos los tipos celulares, sí, también para el funcionamiento del sistema nervioso central, en muchas de sus funciones, para regular el metabolismo, ya vamos a ver más adelante, van a estar involucradas en el metabolismo de minerales, agua, va a participar en la remodelación del hueso, también van a ser importantes las hormonas para las funciones del ovario y de los testículos. Van a regular la síntesis de otras hormonas, como veremos más adelante, y también van a regular el sistema inmunitario. Entonces, a raíz de todo lo que dijimos en esta filmina, podemos rescatar cuáles son las principales características de las hormonas. Uno, que van a actuar en muy bajas concentraciones, ¿sí? Yo necesito poquitas cantidades para lograr el efecto. También que van a actuar regulando reacciones que pueden ser estimuladoras, perdón, o inhibidoras esas reacciones, ¿sí? Por ejemplo, pueden actuar sobre una glándula que produce otro tipo de hormona, ¿sí? Regulando su síntesis, estimulándola o inhibiéndola. También actúan en tejidos que presentan sus receptores solamente, ¿sí? Eso es lo que le va a conferir la característica de especificidad. Están reguladas por diferentes mecanismos, como vamos a ver más adelante, y presentan tasa de secreción variable, como puede ser ritmo mensual, ritmo pulsátil, ritmo circadiano, como vamos a ver más adelante. Entonces tienen una regularidad de secreción característica y tardan en ejercer sus efectos entre minutos y días. Pregunta 3 dice, ¿cómo se clasifican las hormonas según su estructura química? Como dijimos anteriormente, podían tener distinta naturaleza, por ello se van a clasificar en peptídicas o proteicas, ¿sí? Las cuales van a diferenciarse en la cantidad de aminoácidos que forme su cadena. Las peptídicas son más pequeñas y las proteicas pueden ser grandes cadenas de aminoácidos que incluso estén formadas por una cadena o por dos cadenas, como por ejemplo puede ser cadena alfa y cadena beta, ¿sí? También pueden estar a la vez glicosiladas, ¿sí? Y estas, las que sean hormonas proteicas, se van a sintetizar como precursores inactivos o como prehormonas o preprohormonas, y para que actúen una vez que llegan al sitio de acción o al lugar de acción, deberán ser clivadas o cortadas, ¿sí? Es decir, que quede justamente el fragmento del medio que va a ser el activo al descubierto, ¿sí? Se le corta los extremos que tienen, que las mantienen inactivas. Y se producen a nivel celular, como ustedes ya saben, en el retículo endoplasmático rugoso, donde van a ser generada esta cadena, donde va a ser generada esta cadena de aminoácidos y pueden ser glicosiladas, función que va a ocurrir en el aparato de Golgi. También se van a almacenar en vesículas hasta que cuando se estimula la célula productora, ¿sí? Para que haya una liberación, se va a liberar esta hormona almacenada por exocitosis, ¿sí? Bien, eso es para las peptídicas o proteicas. Después tenemos las hormonas esteroideas. Las hormonas esteroideas van a derivar del colesterol, sí, principalmente, y tienen características específicas o muy importantes debido a que derivan de esa molécula que es el colesterol, ¿sí? Se producen en el retículo endoplasmático liso de la célula y estas no se pueden almacenar, ya que por su naturaleza atraviesan las membranas, ¿sí? Entonces su síntesis se estimula directamente al estimularse la célula productora de estas hormonas, ¿sí? Y se liberan a medida que se van produciendo. Bien, por otro lado tenemos las que derivan de un aminoácido, ¿sí? O de la unión de dos aminoácidos, como por ejemplo pueden ser los que derivan de la tirosina, que pueden ser las hormonas tiroideas o la adrenalina, ¿sí? A este aminoácido se le produce en la glándula correspondiente a algún tipo de modificación, ¿sí? En este caso ven que hay
se le agregan yodos, ¿sí? Que van a ser muy importantes para la formación de esa molécula, y esa modificación es lo que la convierte en la propia hormona, ¿sí? Bien. La cuarta pregunta dice cómo se sintetizan según su estructura, y es lo que acabamos de responder. Entonces, según su naturaleza, diferencia la síntesis y el almacenamiento, por supuesto. La siguiente dice, ¿cómo circulan las hormonas? Bien, esto también va a depender de la naturaleza de la hormona. Entonces, las que sean peptídicas, proteicas o deriven de aminoácidos pueden circular libres en la sangre, ya que la sangre es un medio acuoso y estas son solubles en agua. En cambio, las esteroideas o las tiroideas, ¿sí? Que van a ser insolubles en medio acuoso, van a tener que circular unidas a proteínas que se llaman proteínas transportadoras, ¿sí? Y principalmente van a estar a cargo, esa función va a estar a cargo de la albúmina, que es la proteína más abundante de la sangre, ¿sí? Y por ahí va a haber alguna proteína específica que sea la transportadora de una hormona específica, ¿sí? Acá se muestra el caso de la testosterona, que la mayor parte va a estar unida a lo que se conoce como globulina transportadora de hormona sexual. Una sola parte, que es la más pequeña, que es el del 0,5 al 2%, es la que está libre, que es la que tiene la acción. Y por otro lado, un 30% aproximadamente se va a unir a la albúmina, ¿sí? Y esta unión de las proteínas no solo facilita el transporte porque la solubiliza, sino que también funciona como reserva, porque a medida de que se necesite se puede liberar fácilmente, como ven acá que dice biodisponible, porque de la albúmina se libera fácilmente y se puede utilizar. Bien. Dice, la número 6 dice, ¿cómo saben dónde deben actuar? Como hoy dijimos, las hormonas tienen una gran especificidad, ¿sí? Y esa especificidad se la dan los receptores, es decir, la hormona va a actuar solamente donde encuentre un receptor y la unión va a ser reversible, ¿sí? Que una célula periférica responda o no, entonces a la acción, al efecto de una hormona va a depender de la presencia o ausencia del receptor específico. ¿Sí? Y ese receptor se va a localizar en distinto lugar de la célula efectora según la naturaleza de la hormona. ¿Sí? Se puede localizar en la membrana celular, en el citoplasma o en el núcleo. En la membrana se va a tener que localizar el receptor cuando la hormona sea proteica, porque es grande y no puede entrar, no puede atravesar la bicapa lipídica de la membrana. Entonces va a tener que estar el receptor expuesto, ¿sí? En la superficie de la célula. En el citoplasma o en el núcleo ya va a ser para las hormonas que puedan atravesar la membrana plasmática, sí, atravesarla y unirse al receptor intracitoplasmático, o incluso, como lo hacen, por ejemplo, algunas hormonas directamente viajan hasta el centro de la célula y se unen al núcleo, ¿sí? Como vemos acá, las hormonas liposolubles viajan unidas a una proteína, pero atraviesan la membrana y pasan y tienen el receptor en el citoplasma o incluso en el núcleo. En cambio, las que son hidrosolubles viajan libres, pero tienen que tener el receptor en la superficie y transmitir la señal para producir su efecto dentro de la célula. Continuar con los receptores, ahora vamos a explicar de manera muy corta la regulación de estos receptores. Hasta acá dijimos que la expresión de los receptores en algún tipo celular determinaba que haya el efecto de una hormona al unirse a este, ¿sí? También va a determinar qué células responderán y las vías efectoras intracelulares de activación y de transducción de la señal hormonal adentro de la célula. Eso también va a estar determinado por el tipo de receptor y por el tipo de hormona que se une, ¿sí? Es decir, si sigue un camino intracelular u otro camino de segundos mensajeros, se llama eso. Bien, también va a estar regulado el número de receptores, ¿sí? Que se expresan en cada célula para dar respuesta a esa hormona una vez que se una. Y esto nos va a generar un nivel más de control sobre la acción de esa hormona. ¿Por qué? Porque por un mecanismo, por ejemplo, de endocitosis del receptor, se puede provocar la desaparición de la superficie de la célula de una determinada cantidad de receptores.
Y esa desaparición, es decir, la disminución de la cantidad de receptores expuestos en la membrana, se conoce como down regulation, es decir, que disminuye, se regula disminuyendo la cantidad de receptores que se expresan en esa membrana. ¿Sí? Lo contrario es up regulation y es la expresión o la exposición de más receptores en la superficie celular cuando yo busco que haya mayor efecto de una determinada hormona. ¿Sí? Por otro lado, tenemos que la actividad de las vías de señalización, ¿sí?, intracelulares pueden llegar a tener una desensibilización del receptor. Esto puede ser activado por la propia hormona, por ejemplo, o por otra señal que sea o parecida, ¿sí?, que sea otra sustancia, pero que actúa sobre el receptor específico de esa hormona, ¿sí? Y lo que hace es que disminuye la respuesta de ese receptor a la hormona específica, ¿sí? Por ejemplo, por presencia continua de esa hormona en la sangre, ¿sí? Eso les va a servir para entender más adelante lo que es, por ejemplo, la insulinoresistencia. También ciertos complejos de receptor unido a la hormona pueden ser traslocados al núcleo celular, ¿sí? Esa es otra característica de regulación que poseen a nivel de receptores. Bien, para continuar, la pregunta número 7 dice, ¿con qué ritmo se secretan las hormonas? Tienen distintos ritmos de secreción que van a depender de señales externas, por ejemplo, de la cantidad de horas de luz y oscuridad o de la relación luz-oscuridad. También de patrones de alimentación. Por ejemplo, la secreción de insulina va a producir pulsos cortos desencadenados, por ejemplo, por la ingesta de distintos nutrientes, ¿sí? Y la secreción regulada por los propios efectos, como la vamos a ver más adelante, es cuando, por ejemplo, a nivel de calcio o fósforo, son las propias concentraciones de esas sustancias en la sangre las que inhiben o regulan, ¿sí?, la propia secreción de una u otra hormona. Y en cuanto al ciclo luz-oscuridad, eso nos va a permitir que haya ritmos de secreción, por ejemplo, circadianos, es decir, que duran aproximadamente 24 horas. Y eso está en relación a al periodo de luz-oscuridad, ¿sí?, o al patrón de sueño de la persona. También los ritmos ultradianos, ¿sí?, que van a ser ultra es menor a 24 horas. También va a haber ritmos de pulsatilidad, como por ejemplo vamos a estudiar en sexualidad cuando veamos la hormona GnRH, ¿sí? Estos son pequeños episodios, ¿sí?, de liberación de alguna hormona, ¿sí?, que está determinada por un pulso hipotalámico, y eso va a depender de ese tipo de pulso, el efecto que produce la hormona, ¿sí? Y para eso vamos a ver que vamos a tener que analizar tanto su frecuencia, ¿sí?, como su amplitud. Perfecto. Y tenemos después secreción tras estímulo o episódica, como habíamos mencionado, de insulina, por ejemplo. Bien, la pregunta número 8 dice, ¿qué tipo de regulación endocrina puede haber? La regulación puede ser directa, como mencionamos anteriormente, que el efecto que produce la hormona o los productos finales de ese efecto sean los que inhiben, porque se llega a un equilibrio, entonces se inhibe la secreción de esa hormona. Por ejemplo, baja una sustancia, para lo cual se libera, esa disminución hace que sea el estímulo para la liberación de alguna hormona. Esa hormona hace que aumente de nuevo esa sustancia en la sangre. Al llegar al equilibrio, disminuye la secreción de esa hormona, ¿sí?, o se frena la secreción de esa hormona reguladora. Eso es directo. Y por otro lado tenemos distintos mecanismos de retrocontrol o de retroalimentación o de feedback. Todo eso es lo mismo, ¿sí? Y esos son la principal regulación para los ejes que están constituidos por hormonas secretadas a nivel de hipotálamo, que regulan la secreción de hormonas a nivel de hipófisis y que van a regular la secreción de otras hormonas a nivel de alguna glándula, ¿sí? Y esa retroalimentación o ese feedback puede ser negativo o positivo. Una retroalimentación o un feedback corto, cuando es desde
hipotálamo, desde hipófisis a hipotálamo, o un feedback largo cuando es, por ejemplo, desde la hormona que se produce en alguna de las glándulas hasta el hipotálamo o hasta la hipófisis, ¿sí? Y por último, la pregunta 9 que dice, ¿qué es la integración neuroendocrina? Va a ser la relación que hay entre el sistema endocrino y el sistema nervioso central. ¿Qué pasa con esto? Tenemos que va a haber similitudes y va a haber diferencias, ¿sí? Y va a haber puntos de unión. Si nosotros vemos al sistema endocrino, teníamos una célula, libera una hormona, viaja por sangre y actúa sobre otra célula. Y demoraba de minutos hasta días el efecto, ¿sí? En cambio, tenemos que la neurotransmisión va a ocurrir entre neuronas, ¿sí? A través de un neurotransmisor que se secreta en el espacio entre la sinapsis. ¿Y qué pasa? Este efecto se logra en segundos, ¿sí? Pero podemos tener un espacio o un estado intermedio en el cual una neurona secreta una sustancia que viaja por sangre y actúa sobre otra célula distante. ¿Y eso qué es? ¿Pertenece al sistema nervioso o pertenece al sistema endocrino? Bien, pertenece a la interacción entre ambos sistemas, ¿sí? Y es muy importante porque no solo es a nivel de la secreción de alguna hormona o de alguna sustancia química, sino que también es porque tanto el eje hipotálamo hipofisario, ¿sí? Como algunas otras sustancias del sistema nervioso, están formando o forman parte, tanto el hipotálamo como la hipófisis, de las estructuras del sistema nervioso central, sí, están alojadas en el cerebro, en la cabeza, sí, en distintas partes, y son estructuras que pertenecen al sistema nervioso central. Bien, por ejemplo, la médula de la glándula suprarrenal secreta adrenalina y noradrenalina, pero también la vamos a estudiar a la adrenalina y a la noradrenalina como neurotransmisores, es decir, que según dónde actúan y según el efecto que producen van a estar formando parte del sistema endocrino o del sistema nervioso central. Entonces, son más de una las características que interrelacionan a ambos sistemas. La mayoría de las glándulas endocrinas van a tener algún tipo de inervación nerviosa, por supuesto. El sistema endocrino regula la función nerviosa por feedback, por ejemplo, y también vamos a ver más adelante cómo actúa sobre la memoria, sobre la agresividad o sobre el estado de ánimo, ¿sí? El sistema nervioso presenta células neuroendocrinas, por ejemplo, los factores liberadores hipotalámicos, ¿sí? Estos van a ser neuronas que secretan una sustancia que es una hormona, por ejemplo, la hormona GnRH. Es liberada por una neurona, ¿sí? Y actúa sobre una glándula que está en la hipófisis. Bien, esta relación, esta interrelación, hoy en día se estudia mucho, ¿sí? E incluso se agrega también al sistema inmunitario, que es entre los tres, forman una nueva disciplina que es la neuroinmunoendocrinología, ¿sí? Y está hoy siendo muy estudiada para poder detectar algunas causas de enfermedades o algún tipo de solución. Bien, hasta aquí veremos en esta parte y después continuamos en crecimiento y desarrollo.